Voy a tratar el tema del perdón durante esta tercera sesión. Quiero hacerlo en el nombre de Jesucristo y abriendo el libro de Dios. Así que oramos pidiéndole al Señor que nos permita enfrentar esa palabra tan fuerte de una manera correcta, seria, valiente. Señor, aquí estamos. La iglesia es un buen lugar por varias razones. La primera es que tu palabra dice que cuando tan solo dos personas se reúnan en el nombre de Jesucristo, tú vas a estar ahí. Y nosotros creemos que tú estás aquí, Señor, con nosotros. La iglesia es un buen lugar porque en la iglesia abrimos el libro de Dios para aprender a vivir. Es una escuela para la vida. No hay nadie mejor que el Creador para enseñarnos a vivir. Y una de las claves de una vida plena es el perdón, entendido desde la perspectiva correcta, bíblica, cristiana, que sana, que libera. Y quiero venir a pedirte, Señor, que nos ayudes a poder navegar a la respuesta que le diste a Pedro cuando preguntó: ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y quiero pedirte, Señor, que esa respuesta libere nuestras vidas, que seamos hombres y mujeres plenos, que podamos entender el potencial que se desata cuando una persona es libre del odio, del resentimiento y del rencor. Fácil decirlo, pero requiere un milagro. Así que te ruego, Señor, en esta hora, envía tu palabra y sánanos. Envía tu palabra y libéranos, Señor. Permítenos entender la gracia con la que le respondiste a aquel pescador tosco hace tantos años llamado Pedro. Bendecimos este momento y pedimos que cada corazón sea tierra fértil para recibir la semilla de Dios. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, por esta casa, Señor, que siempre me recibe con tanto cariño. A pesar de que soy de una cultura diferente, no solo como país, sino eclesiástica, gracias porque me abrazan. Devuélveles al 1000% todo lo que han hecho por mí y por mi familia. Agradecido por esta casa y por mi pastor y mentor. Y ahora te pedimos, Señor, danos el valor para enfrentarnos contigo en esta noche y con tus palabras. Que así sea por el nombre de Jesucristo. Y toda la iglesia dice fuerte: muy bien, tome su lugar, por favor. Tome su lugar y vamos a venir, si usted me acompaña, a Mateo capítulo 18. Vamos a estar en los versos entre el 21 y el 35. Voy a hablar de el rencor y del perdón. Es un tema que surge a partir de una pregunta que le hace Pedro a nuestro Señor. Leo de 18:21 de Mateo, leo de la versión internacional. Dice de esta manera: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, vea qué pregunta, es una pregunta importante, directa, concreta, específica, valiosa, valiente. Pero también es una pregunta que yo debo entender, debe tener un trasfondo. Algo le está pasando a Pedro. Pedro no es un filósofo. Pedro no es un libre pensador. Pedro es un ser humano. Su oficio es pescar. Tiene familia, tiene amigos, tiene algún tiempo de andar
con 11 discípulos más han habido roces, han habido desencuentros, desencantos. La pregunta es esta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Esa es una buena pregunta. ¿Hasta cuándo? Déjeme mirarlo a los ojos. ¿Alguna vez usted ha pensado en algo así? ¿Hasta cuándo? Bueno, ya que no veo facciones ni veo reacciones, levánteme la mano. ¿De alguna manera usted alguna vez ha dicho hasta cuándo? Se lo voy a poner de otra manera. ¿Cuántos han tenido las ganas de ahorcar a alguien en el nombre de Jesucristo? Todos. Todos hemos querido mandar a alguien a la luna en un cohete, todo el mundo. Y esto ocurre con la gente más cercana. ¿Qué le pasó a Pedro? No sabemos. No sabemos quién lo tiene hasta aquí, decimos en Costa Rica. ¿Quién lo tiene harto? Hay alguien que le colmó la paciencia. Hay alguien que lo tiene ya, decimos en mi país, hasta la coronilla. Así que Pedro, sabiendo que entró en un terreno complicado con su Señor y con su maestro, propone una respuesta. Hasta 7 veces. Esa es la sugerencia de Pedro. Vea qué interesante, porque lo que él está haciendo es duplicando la enseñanza de los rabinos judíos. Los rabinos judíos decían que se perdona 3 veces. De ahí viene cuando le decimos a una persona: llevas una, llevas 2, llevas 3. Esa frase que hemos usado alguna vez tiene asidero en la tradición rabínica que le enseñaba a la gente que se perdona 3 veces. Así que Pedro pregunta y propone: Señor, 7 veces. Dobla la propuesta del rabino del barrio y le suma una más. Pedro se asegura que aunque la pregunta es difícil, su propuesta de respuesta le va a granjear un halago de parte de Jesús. Pedro cree que Jesús le va a decir a los 11: háganme el favor, levántenme en hombros a Pedro y paséenlo alrededor de la plaza, vitoreándolo por su fe, por su paciencia, por la gracia que tiene. Jamás se imaginó la respuesta de Cristo. Verso 22: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Algunas versiones señalan que son 70 veces 7 en un solo día. No sabemos cómo andaba Pedro de matemáticas, pero lo que le estaba diciendo Jesús es 490 veces por día. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a perdonar a alguien que me escupa 490 veces en un solo día. ¿De qué está hablando el Rey Jesús? ¿Cómo se enfrenta a esto? ¿De qué manera se trabaja? Aquí le pido que tenga un ejercicio de pensamiento. 1. Porque este tipo de cosas suelen enterrarse en alguna parte de nuestro ser, de nuestro sistema. Hay alguien a quien yo realmente le guarde odio, resentimiento o rencor. Sería muy difícil pensar que uno pase años en este planeta sin haber desarrollado antagonismo serio con alguien. Ese es un primer ejercicio, pero es injusto, incorrecto, antiético cuando yo solo pienso que alguien me falló. El segundo ejercicio es: si hay alguien a quien yo deshonré, a quien yo lastimé, a quien yo ofendí. Esa segunda pregunta se requiere más valor todavía. Si hay alguien a quien yo tengo que pedirle perdón. Pedro no preguntó eso.
Pedro preguntó solo por la primera parte. Hay un pastor, su historia se hizo, se dice en este momento, eso fue hace muchos años, viral, a pesar de que no eran tiempos de tanta red social. Esto fue público y mundial. Él se llamaba Ted Haggard. En su momento este pastor fue uno de los 25 líderes cristianos más influyentes en los Estados Unidos. El concilio que él presidía comprendía, albergaba 30 millones de cristianos en los Estados Unidos. Pastor de una iglesia numerosa e influyente. Y una de las cosas curiosas, al estar allá en Colorado, el staff de Enfoque a la Familia, un ministerio famoso por trabajar con familia, asistía en pleno a esta iglesia. Y él era uno de los capellanes allí, esposo y papá. Fue acusado por un prostituto homosexual de llevar una doble vida. Un escándalo nacional, un dolor enorme para la iglesia cristiana. La iglesia local lloró sangre y todo el mundo se preguntaba qué seguiría. Él hizo una carta, normalmente la leo, es una carta pública que él hizo pidiendo perdón, reconociendo su error. Pero la segunda mirada más importante era hacia su esposa, Gail Haggard. ¿Cómo irá a actuar esta mujer ante aquella vergüenza, aquel dolor, aquel nivel de traición? Cuando Pedro le pregunta al Señor Jesucristo cuántas veces, Jesús cuenta una historia, cuenta una parábola. Y a partir de esa parábola, respetando las leyes de lo que es la sana interpretación, quiero extraer de esa historia que Jesús contó algunos principios que hablan y describen cómo se lleva a cabo el perdón. Y solo puedo perdonar a la manera de Dios cuando entiendo la respuesta que le dio Jesús a Pedro, a sus discípulos y hoy a nosotros. Número uno, lo que Jesús dijo es que el perdón es una decisión en primer lugar. Básicamente lo que significa es que no es emocional. Porque si yo voy a esperar querer o sentir, me va a pasar la vida por encima. No es un tema de sentimientos. Jesús dijo, el tema del perdón. Déjenme contarles una historia, dijo Jesús. Un día, verso 23, un rey decidió ajustar cuentas con sus súbditos. Es una decisión, llegó el momento de ajustar mis cuentas. De vez en cuando usted y yo necesitamos parar la maquinaria. Necesito detenerme, no importa si soy pastor, cantante, ministro, evangelista. No importa si soy católico o evangélico, necesito parar la maquinaria y preguntarme si yo tengo una cuenta pendiente con alguien. Normalmente la respuesta va a ser sí. Y si yo le debo algo a alguien en algún momento, llegó el momento de ajustar cuentas, dice la palabra de Dios. Jesús desea que el perdón se convierta en una actitud, en un estilo de vida, en una manera de reaccionar. Así que esta decisión implica dar la cara, reconocer el error, asumir responsabilidades, pedir o otorgar perdón, demostrar arrepentimiento a partir de frutos dignos. Sin duda alguna, es un momento muy confrontativo. Los discípulos están tomando nota de esto. La mayoría se detiene antes de este ejercicio pensando, no quiero hablar de eso, no quiero entrar a este tema.
Si tengo que perdonar a una persona, sería como premiarlo. Prefiero castigarlo con el odio que siente. Algún día me las tendrá que pagar. Hace alrededor de 30 años, cuando iniciábamos la iglesia Vida Abundante allá en San José de Costa Rica, dábamos nuestros primeros pasos. Habíamos comprado un terreno en una ciudad rural, literal, de vacas, un lugar campestre. Ahí habíamos comprado un terreno para iniciar la aventura, llevar adelante. Ya llevamos un par de años la aventura de Vida Abundante de Coronado, pueblo donde está la iglesia de la que yo soy pastor. Y recuerdo que una de las primeras cosas que hice fue preguntar cuándo se reunían los pastores de esa zona. Era nuevo en el lugar, así que me dijeron tal día a tal hora. Así que llegué. Me habían dicho mal la hora, suelo llegar temprano siempre. Llegué y ya había empezado la reunión de los pastores de esa zona. Así que me senté atrás, estaban orando. Cuando terminaron de orar, el presidente de la fraternidad de pastores levantó la mirada, me vio atrás, y aunque usted no lo crea, él pronunció las siguientes palabras. Dijo: como pueden ver, hoy nos visita nuestro enemigo. Así me recibieron. Usted no me cree, pero eso fue lo que ocurrió. Como pueden ver, hoy nos visita nuestro enemigo. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué me catalogaba así? Lo ignoro. Nunca hemos hablado al respecto, a pesar de que hoy somos amigos. Pasaron muchos años. Él nunca supo cuánto me dolió. Lo que produjo yo era una persona en búsqueda, necesitado de conectarme con el cuerpo de Cristo. El dolor que me produjo aquello. Y me acuerdo que, vea qué cosas, pasaron algunos años. Y un día estamos, ya para ese tiempo, por la gracia y el favor de Dios, nuestra iglesia se había disparado. Había crecido de una manera dramática por la gracia y el favor de Dios. Así que en aquel apogeo de crecimiento, de bendición por la gracia de Dios, teníamos ahora una radioemisora. Y este pastor tenía un espacio en esa emisora de la administración que antes había tenido. Ahora esa radioemisora pasa a nuestra administración. Y yo sabía que él tenía un programa ahí. Así que era complicado porque dolía aquí adentro. Y me acuerdo que un día estoy en la radioemisora y él entra, nos quedamos mirando. Él me vuelve a ver con unos ojos expectantes. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Qué irá a hacer? Él sabe, él recuerda, yo también. Y cuando estoy ahí, son segundos, y le pido a Dios que me ayude a decidir de una manera correcta. Le digo: Señor, ayúdeme a administrar bien este momento. Sube a mi corazón las palabras de la Biblia en ese momento: no le pagues a nadie mal por mal. No es una sugerencia, es una orden. No le pagues a nadie mal por mal. ¡Pum! Y me acerco, lo llamo por su nombre y le digo: amado pastor, quiero que sepa que siempre serás bienvenido en esta radioemisora. Que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia. Él no terminaba de reaccionar, estaba como en shock. Le doy la mano, le doy un abrazo.
Mi corazón se quería salir porque era una lucha entre mi naturaleza y ese momento tan confrontativo. Pasaron unos años más y un día recibo una carta. Nuestra iglesia era atacada, que son esto, que son aquello. Y recibo una carta, más o menos la parafraseo: estimado pastor, me llamo fulanita y yo quisiera pedirle que usted pueda celebrar nuestra boda. Tengo muchos años de vivir en unión libre. Mi compañero y yo tenemos, no recuerdo si 1 o 2 hijos. Y hemos decidido, a partir de estar asistiendo a la iglesia, de haber regresado a la iglesia, de casarnos. Yo soy hija de pastor, me dice. Soy hija de un pastor. Cuando fui adolescente quedé embarazada y eso fue terrible. Fue muy fuerte en mi casa. Así que yo decidí salir de mi casa e irme a vivir y a convivir con quien es el papá de mi hijo. Han pasado muchos años, estoy reconciliándome con Jesucristo, con Dios. Estoy regresando a la iglesia, estoy yendo a la iglesia que usted pastorea y quiero ordenar mi vida, quiero casarme. Y me pone: yo soy hija del pastor fulanito, el mismo. Qué cosas de Dios, ¿ah? Qué cosas de Dios. Y me acuerdo cuando esta muchacha viene en la boda y este hombre, ahí es donde se desborona. A partir de allí empezamos a ser amigos muy cercanos. Se vino y me dio un abrazo. Yo creo que pocas personas alguna vez me han abrazado con tanta fuerza. ¿Sabe? Él no necesitó decirme nada. Él y yo sabíamos que era tiempo de tomar decisiones respecto a lo que sentíamos. Los nudos se empiezan a desamarrar uno por uno conforme Dios empieza a ponerlos delante de nosotros. En segundo lugar, el perdón, en primer lugar, es una decisión. Lo segundo que encuentro en esta historia que Jesús cuenta es que el perdón es un proceso. Es algo que, aunque empieza con una decisión, igual que cuando yo me corto la posta, cuando me golpeo, tengo un morete, estoy mayugado, lastimado. Cuando yo recibo un golpe, yo decido curarme, pero eso no quiere decir que ya me curé. Empieza un proceso. Tengo que atender el golpe, la herida. Si tengo abierto, necesito curarme. Dice el verso 26, la palabra clave allí de la que saco la palabra o el principio proceso es: tenga paciencia conmigo. Ahí vino el hombre, el rey decidió poner a todo el mundo a raya, a poner en cuentas. Llamó a una persona: usted me debe demasiado, vamos a vender a su esposa, a sus hijos, a su familia. Y él lo que responde es diciendo: tenga paciencia conmigo. Como todo proceso de sanidad, después de la decisión inicia un proceso. Todos en este lugar tenemos alguna cicatriz. Todos, pequeñitas, grandes, todos tenemos una cicatriz. Esa cicatriz, yo tengo una acá, me recuerda esta cicatriz que tengo en la mano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Me remite a un momento doloroso, a un momento difícil, a un momento complicado. La cicatriz esta, en su momento estuvo infectado, estuvo supurando, dolía de una manera terrible. Hoy es una cicatriz. ¿Por qué? Porque hubo una decisión de cura y luego un proceso de sanidad. Nosotros necesitamos entender que cuando ese proceso va a iniciar, necesito resistir la tentación de colocarme como juez. Debo aprender, se aprende a ser compasivo. Necesito elaborar la situación en términos de reconciliación.
Necesito orar, y esto es fundamental, por la persona que me ofendió. Solo Dios da esa fuerza, por su gracia, por su amor. Jesús buscó razones para perdonar. Está allí en una cruz y dice: Señor, perdónalos. ¿Y cuál es la razón que buscó? No saben lo que están haciendo. Él busca. Alguien ha dicho que el tiempo todo lo cura. Eso no es cierto. Hay cosas que la gente dice y que cree que son verdad. Eso no es cierto, que el tiempo todo lo cura. No es cierto. El tiempo podría dejar las cosas peor, horrible. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Es el tiempo en las manos de Dios el que puede arreglar las cosas. Es cuando sé proponer la situación delante de Dios, pidiendo sus valores, sus principios, su dirección, y ejecutándola con fuerza, con valor. Esta mujer, una mujer brillante, una banquera de primera línea, gerente de un banco privado allá en mi país, una mujer de grandes recursos económicos, llegó a la iglesia y ahí empezó su aventura de fe. Y ella venía bien. Y un día se acercó a mi esposa y compartió, abrió su corazón. Su papá, desde que ella era una niña pequeña, la había abusado de una manera terrible. Su mamá sabía de la situación y era una mujer totalmente castrada. Nunca dijo nada, nunca hizo nada. Ante aquella situación, apenas ella pudo crecer un poco, ella entendió que la manera de escapar de su casa era preparándose, estudiando. Era una estudiante extraordinaria, fue becada y así salió de su casa. Prácticamente nunca regresó. Pasaron los años, se casó, tuvo hijos, levantó su familia, se hizo una profesional extraordinaria, empezó a levantar, pero siempre con una vida absolutamente destruida por dentro, una persona quebrada. Por eso la iglesia es un buen lugar, porque a un lugar como este llegamos hombres y mujeres quebrados, a pedazos. La iglesia es un buen lugar para estar. Y ahí empezó Dios la obra en esta mujer. Un día llegó la noticia, ella estuvo en un proceso de terapia, de acompañamiento, de sanidad. Era muy fuerte todo lo que había que remover por dentro, y le llegó la noticia de que su papá estaba agonizando. Así que pidió al grupo íntimo de ella, su esposo, algunos amigos de la iglesia, mi esposa y yo, oración, apoyo, guía. Tenía que ir porque entendía que eso es lo que proseguía, y llegó al cuarto de hospital. Y luego ella nos contaba que ella entró en ese cuarto y solo pudo dar un paso adentro. Dio un paso adentro y dijo: papá. Y aquel señor, que estaba ya grande de edad y lleno de tubos y mangueras, se sobresalta, mueve su cabeza un poco y hace contacto visual. Y le dijo: papá, me hiciste mucho daño desde que yo era una niña. Destruiste mi vida. Destruiste mi vida. Y solo he venido a decirte que te perdono, papá. Te perdono por lo que me hiciste. Te libero. Y quiero decirte que las fuerzas con las que te perdono es la fuerza con la que solo Dios me puede dar a mí para poder perdonarte. Te libero y te invito para que le puedas decir a Dios que te perdone.
lo requieres, lo urges. Le dijo algunas cosas más, toda la distancia, y volvió a echar un paso para atrás, cerró aquella puerta y se fue. El perdón empieza por una decisión y luego viene un proceso donde yo tengo que hacer algunas cosas, ir, hablar, tocar, expresar, ordenar las ideas. En tercer lugar, la historia que contó Jesús, y esta la paso rápido para llegar a los últimos dos puntos. El perdón es una consecuencia. En tercer lugar, el perdón es una consecuencia. Dice el verso 33: ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Lo que está enseñando Jesucristo es que los que pueden perdonar son los que alguna vez han sido perdonados por Dios. El perdón verdadero, genuino, legítimo es el que otorga a alguien que ha recibido el perdón de Dios, que le llegó la paz y el perdón del Señor y sale a la vida y no puede, es imposible mantener a alguien agarrado del cuello. Esto es para quien ha experimentado y asimilado y valorado el perdón de Dios. Nosotros debemos aprender el arte de reorbitar las relaciones. El perdón no es opcional. Algunas relaciones no se podrán restaurar por la falta de arrepentimiento de una persona. Y si se arrepiente, dijo Jesús, perdónalo. ¿Significa que si no se arrepiente no lo perdonas? No, es que hay algunas relaciones donde yo debo perdonar, pero debo mantener distancia porque es una persona tóxica hacia mi vida o hacia los míos. Una vez que alguien pide perdón a Dios y recibe el perdón del cielo, es imposible mantener facturas guardadas en contra de alguien. En octubre del año 81, cuando tuve mi primera experiencia personal con Jesucristo, una experiencia espiritual transformadora, tenía tan solo 21 años y ya tenía mi vida enredada a morir. Perdón si lastimo el oído de alguien. A esa edad ya tenía una relación incorrecta con la esposa de un amigo. Aquella mujer y yo teníamos planes para que ella abandonara a su esposo y se viniera conmigo. Era un relajo, un desastre. Y en ese contexto, en ese tiempo, yo tengo un encuentro con Jesucristo. Me encuentro con Él. Aquella noche de octubre del año 81 le entrego mi vida a Jesucristo. Le digo que no quiero apartarme de Él, que le pido las fuerzas para poder abandonar mi adicción a la pornografía fuerte que tenía. Le pido a Dios que me perdone mis pecados. Era una persona arisca, violenta. Era una persona amargada a pesar de ser tan joven, enredado. Y le pido las fuerzas para ordenar mi vida. Pasaron unos días, agarré el teléfono y lo primero que hice fue cortar con aquella relación que era incorrecta e impropia. Llamé por teléfono. Quiero decirte primero que nada, perdóname por la falta de respeto que he tenido para contigo, para con tus hijas y para con tu familia. Perdóneme. Nunca más voy a volver a llamarte, a recibirte una llamada. Voy a buscarte nunca más. ¿Qué te pasa? No lo puedo explicar. Le dije, ahora soy una persona que quiere ordenar su vida en Dios. Estoy conociendo a Cristo. Quiero agradarlo, quiero servirlo, quiero seguirlo, quiero realmente crecer en Él. No puedo explicarlo. Lo único que sé es que lo que hemos hecho hasta aquí está fuera de lugar. Perdóname, por favor, perdóname. Tiré el teléfono, corté, el corazón se me quería salir. Siguiente capítulo, me fui a buscar a aquel hombre que ya había amenazado con acabar con mi vida. Me fui a buscarlo, pregunté en el barrio dónde estaba, dónde vivía ahora.
Llegué hasta aquella casa, toqué la puerta, se me quería salir el corazón por la boca. Era un momento de mucha tensión. Podía pasar cualquier cosa, me había encomendado a Dios, no sé qué decir, no sé qué hacer. Cuando abre la puerta es Él, se queda viéndome, queda tan pálido como estoy yo. Es un momento de mucha emotividad. Le digo su nombre, le digo, no sé qué se dice en un momento como este. Solo puedo decirte que la he echado a perder todo, que te ofendí, avergoncé nuestra relación de amigos, de niños en el barrio. Perdóname. Sé que no es suficiente, sé que no hay nada que pudiera decir, que pueda resarcir el daño que he hecho. Perdóname. Sé que andas buscándome, lo has dicho a muchas personas. Aquí estoy, haga lo que tenga que hacer, no voy a levantar las manos. Creo que merecería cualquier cosa que tengas que hacer. Solo quiero decirte que estoy intentando ordenar mi vida. Me estoy encontrando con Dios. Me faltan palabras para explicar qué me pasa. Una vez más lo llamé por su nombre y le pedí perdón. Me quedé allí. Él literal temblaba del momento emocional tan fuerte. Yo también sabía que podría pasar cualquier cosa. No pronunció una sola palabra. Y en silencio entendí que era momento de retirarme. El perdón no es una palabra barata. Tiene una exigencia grande de cada uno de nosotros. No es un tema nada más de superficial. No, no lo es. Un par de cosas más las comparto rápido. El perdón es una urgencia. Y lo subrayo, el perdón es una urgencia. Cuando Jesús dibujó una historia de parábola para contestarle a Pedro, dijo que aquel que no había perdonado, que agarró del cuello a su compañero, dice, métanlo a la cárcel y que lo torturen hasta que les pagara. La palabra tortura me hace saber que el perdón por el que está preguntando Pedro es una urgencia. El odio es el sentimiento más destructivo de nuestra vida. Es como un cáncer en el alma. Consume nuestro tiempo, pensamientos, energía. Nos destruye físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y yo no perdono pensando que es un premio para otros. El perdón me sana a mí, me libera a mí. Hay gente que no perdona porque cree que su odio le daña a la otra persona. Alguien escribió que el rencor es tomar veneno esperando que le haga daño a otra persona. Es una urgencia. Es una urgencia. La libertad que trae el perdón libera, refresca. Es capaz de erguir a una persona, de darle vida a los años de una persona. El peso del odio y del resentimiento nos dobla, nos arruga. Y termino. El perdón, según Cristo, es un milagro. Por último, es un milagro. El perdón verdadero tiene tintes de milagro. La historia que contó Jesús, que usted ha de leer cuando regrese a casa, completa, larga, minuciosa, hermosa. Empezó diciendo que aquel rey que llamó a cuentas a la gente, se encuentra uno que le debe miles y miles de monedas de oro. La figura que utiliza Jesús es una deuda impagable. No había nada que hacer. No había nada que hacer. Era una deuda absolutamente impagable. El perdón es un milagro. El perdón es muy costoso, es muy caro. Era imposible pagar la deuda que se dibuja allí. Ni por generaciones pagando podrían cancelar la deuda. El perdón enseñado por Jesús está basado en la gracia, es inmerecido y tiene facetas injustas
desde la perspectiva humana. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué nos choca aquel diálogo entre Pedro y Jesús? Porque el perdón que Él presenta no es natural, somos propensos al resentimiento. No es justo, nuestro sentido de justicia pide venganza. No es fácil, es más fácil odiar. Empecé contándole la historia de un pastor en los Estados Unidos. Déjeme leerle la carta de su esposa, la carta que hizo ella, Gail Haggard. La hizo pública. No fue una carta secreta, la hizo circular. Escribió: queridos de la iglesia New Life, lamento mucho las circunstancias que me han llevado a escribirles esta carta a ustedes. Sé que sus corazones están dolidos igual que el mío. Sin embargo, mi esperanza descansa firmemente en el Señor, quien es para siempre fiel. Lo que quiero que sepan es que amo a mi esposo Ted Haggard con todo mi corazón. Estoy comprometida con él hasta que la muerte nos separe. Empezamos este viaje juntos y por la gracia de Dios lo terminaremos juntos. Para todas ustedes que se preocupaban porque yo tenía un matrimonio perfecto, estoy seguro que saben que eso nunca más será el caso. Mi prueba ha empezado. Obsérvenme. Trataré de mostrarme fiel. Él es la evidencia pública, su esposo, de que toda persona necesita un Salvador. Estamos agradecidos por sus oraciones por nuestra familia. Estarán por siempre en mi corazón. De vez en cuando lo sigo. Después de ser persona de un nivel muy, muy alto, pasaron varios años viviendo en un carro casa, moviéndose de un lugar al otro. Ella terminó escribiendo un libro que se llama ¿Por qué me quedé? Extraordinario. Solo Dios. Concluyo. Lo leía en un anecdotario y no pude evitar que me corrieran algunas lágrimas. Cierro con esta anécdota. Producto de un problema serio entre un padre y su hijo, terminan separados física y emocionalmente. El hijo huyó lo más lejos que pudo y el padre trató de encontrarlo sin éxito durante muchos meses en su pequeño pueblo. Finalmente, en un esfuerzo desesperado para tratar de encontrarlo, se fue a la capital de su país, Madrid, y puso un anuncio en el periódico: querido Paco, reunámonos frente a la oficina del periódico el sábado en la tarde. Todo está perdonado. Te amo, tu papá. El anecdotario dice que ese sábado llegaron 800 muchachos que se llaman Paco frente al periódico. Y leí esa anécdota que yo no sé si tiene asidero en la realidad o no, pero sí le puedo asegurar algo. Una de las mayores necesidades de nuestro mundo es perdón. Lo andamos buscando, lo estamos necesitando, necesitamos otorgarlo, pero es un milagro que solo reside en Dios. Solo allí. Nuestra gran necesidad es el perdón. Por eso Dios nos envió un Salvador, un perdonador. Póngase de pie, ¿sí? Nos
ponemos de pie un momento, por favor, y quiero pedirle que de manera rápida, allí en su corazón, cuando digo rápido no quiero agitarle, creo que es un momento sagrado, muy importante y vital. Quisiera invitarte para que puedas cerrar tus ojos un momento. Es más fácil mirar hacia adentro cuando cierro las ventanas que me hacen mirar hacia afuera. Este es un momento para mirar hacia adentro. Es un momento para pedirle a Dios: no me dejes huir fácilmente de este lugar sin hacer lo que tienes que hacer conmigo. No me dejes huir fácilmente, esconderme detrás de algunas hojas de higuera. No me lo permitas, Señor. Aquí estoy, Señor. No soy mejor que el viejo pescador, no soy mejor que él. Yo también tengo que preguntarte: ¿hasta cuándo? Alguien está preguntando: ¿hasta cuándo conmigo? Solo te pido que la dulce presencia del Espíritu Santo se mueva en este lugar. Es una presencia maravillosa que me ayuda a catalizar todo lo que hasta aquí hemos dicho. No me dejes huir fácilmente. Y todo es posible solamente cuando empiezo por el lugar correcto. Cuando le pido al Rey que me perdone. Te he ofendido tanto, Señor. He cruzado tantas líneas. He traicionado tanto. Le he fallado a tanta gente, lastimado a tanta gente, he defraudado a tantas personas. Y te he ofendido a ti, Señor, del cielo. Te he fallado tanto, Dios. Tú sabes quién soy. Y mi pregunta: ¿podrías perdonarme, Señor? ¿Podrías otorgar perdón a alguien como yo? Si nunca antes le habías pedido al Señor que te perdonara, quiero que sepas que el corazón de Dios es perdonador. Quiero que sepas que una vez un ladrón a un lado de la cruz le dijo: Señor, yo estoy aquí porque soy culpable. Pero a pesar de eso, usted podría tener misericordia y compasión de alguien como yo. No te puedo prometer mucho. Mira la condición en que estoy. Y Jesús lo volvió a ver y le dijo: tú eres mío. Tú vas a estar conmigo siempre en mi reino. Se llama perdón, se llama salvación. Alguien tiene que pagar el precio de mi maldad. Yo solo pude pararme frente a una puerta y decirle a un hombre a quien había herido y lastimado: perdóneme. Pero alguien tenía que pagar eso. Y Jesucristo lo pagó en la cruz. Lo pagó en la cruz del Calvario. Y si hay alguien que nunca antes le había dicho al Señor: perdóneme. Mire,
Yo caminé ese sendero alguna vez y le pediría algo que sé que es difícil, pero que me permita orar por usted y acompañarlo en una oración. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, ¿podría venir un momento acá conmigo? ¿Podría arrancarse de su silla un momento y venir conmigo? ¿Habrá alguien en este lugar que quisiera entregarle su vida al Rey Jesucristo y pedirle perdón? Alguna vez lo hice en un parque públicamente. Siempre me había preguntado si lo haría público. En un parque lo hice, pasé al frente del predicador. Gracias, hija. ¿Alguien me la acompaña? ¿Sí? Alguien que me la acompañe, por favor. Pero hay alguien más. Uy, Señor, gracias. 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 Ustedes aquí adelante me acompañan en esta oración, me siguen. Haga la suya con sus propias palabras. Señor, aquí estoy, Señor. No termino de entender todo, pero una cosa sí sé, Señor. Sé que tú estás aquí y que esto que se ha dicho tiene que ver conmigo, y que antes de empezar a pensar en un perdón horizontal, tengo que pensar en el perdón vertical, el que viene del cielo para mí, y lo necesito. Y vengo a pedirte, Señor, que me perdones, que perdones las cosas que tú sabes que yo he hecho. Te he ofendido, he lastimado muchas personas, y vengo a pedir lo que no merezco. Pero me han dicho que la gracia es recibir algo que no merezco, y vengo a pedirte perdón apelando a la gracia tuya, Señor. Te quiero suplicar, Señor, acéptame, recíbeme. Te quiero pedir, Señor, que me tomes de la mano y que me permitas caminar contigo. Ayúdame a empezar a ordenar mi vida. Ayúdame, Señor. Guíame. Te ruego, Señor, que tu gracia llene mi corazón. No me quiero apartar nunca. Ayúdame, dame las fuerzas y guíame para empezar a caminar en la reconstrucción de mi vida, Señor, contigo. Gracias por aceptarme, gracias por recibirme. Y ahora oramos por ellos como iglesia. Señor, escribe su nombre en tu libro. Permítenos acompañarlos con amor y respeto en medio de este proceso. Te suplico, Señor, por sus vidas,
Sé que su pasado y las tinieblas querrán reclamarlos. Proclamamos sobre ellos la libertad de Jesucristo, que son parte de nuestro reino, que son parte de nuestra familia. Y te damos gracias por cada una de estas personas que hoy no solo vinieron a la iglesia, sino que pasaron al frente. Eso significa mucho, Señor. Te doy gracias por eso. Y los bendecimos de una manera extraordinaria. Bendecimos su nombre. Coronamos este momento con adoración a nuestro Señor, ¿sí? Jesús, haz mi carácter Permanecemos un momento más como el tuyo. Gracias, Señor. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Iglesia, ya mañana me voy temprano. Entonces, antes de partir, quería dejarles mi corazón. Gracias por recibirme siempre con tanto cariño. Gracias a mi pastor y mentor que me permite dirigirme a ustedes. Esta es mi casa también. Me siento en casa cada vez que vengo acá. Gracias. Que Dios los bendiga muchísimo. Y recuerden que allá en Costa Rica tienen casa, nada más que no lleguen todos al mismo tiempo, pero en Costa Rica tienen una familia que los quiere también. Les amo, que Dios los bendiga un montón, ¿sí? Esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser.